por dónde empezar. Entonces, esta noche vamos a construir esto a punta de preguntas y respuestas. Yo tengo un temario, pero yo quiero que lo primero que hagamos es entender qué es lo que nosotros debemos de consumir, y ustedes me van escribiendo allí en el chat sus preguntas y yo se las voy a ir respondiendo en la medida que les voy contando cosas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero por saber qué es lo que debemos de comer. Entonces, primero que todo debemos de establecer un objetivo. ¿Para qué nosotros comemos? Entonces, ¿quién quisiera saber para qué comemos? O sea, el comer es una necesidad fisiológica. Nosotros tenemos una necesidad de comer porque nuestro cuerpo requiere nutrientes. Que detrás de esto le hayamos puesto un sentido social, un placer, un gusto, ya es algo diferente. Pero básicamente nosotros somos unos animales. Y los animales, ¿por qué comen? ¿Por qué come un animal? Él come y tiene una disciplina de nutrición porque requiere sobrevivir. Pues nosotros también, en teoría, necesitamos sobrevivir. Y eso lo hacemos con los alimentos. ¿Listo? Entonces, basados en eso, debemos de devolvernos a nuestros ancestros. Nuestros ancestros no comían todo el día porque no había disposición de comida. No había forma de tener comida todo el día. Entonces, nuestro sistema digestivo está diseñado desde el punto de vista fisiológico para que no comamos todo el día, para no estar masticando todo el día. Pero como nosotros simplemente vamos, abrimos la nevera, abrimos la alacena y tenemos todo a disposición, allí empezamos a tener el primer error. Y el primer error es tener alimentos tan abundantes, en tanta cantidad a disposición. Entonces, ahí empezamos a trabajar algo que se llama, ¿cómo? ¿Recuerdan cómo se llama cuando uno tiene que hacer las cosas porque toca? Se llama disciplina. La disciplina. Entonces, nos toca empezar a trabajar entre nuestra necesidad fisiológica y la disciplina para no desordenarnos. La voluntad para no desordenarnos. En general, nosotros los adultos debemos de comer 3 veces al día nada más. Y si nos vamos educando, inclusive hasta 2 veces al día nada más. Si nos educáramos, necesitaríamos comer 2 veces al día. Nuestros ancestros comían, inmediatamente podían cultivar o inmediatamente podían cazar. Y así se fue trabajando nuestro sistema digestivo. Pues nosotros también podríamos comer no con tantas porciones al día. Entonces, por lo menos 3 porciones van a hacer que nuestro metabolismo se organice. ¿Y de qué tenemos que cuidarnos nosotros? En este caso, de que nuestro gasto energético no es tan alto como lo tenían nuestros ancestros o lo tienen los indígenas o los campesinos. Nosotros no gastamos tanta energía porque nuestros trabajos en su mayoría son trabajos de casa, de oficina, ¿ya? Y no son tan cargados como los que tenían que salir a cazar y todo esto, no son tan cargados como eso. Por lo tanto, nuestro requerimiento en calorías son menores. Ahí está una de las respuestas de por qué engordamos. Llenamos más la alcancía en calorías que la cantidad de calorías que podemos gastar, ¿ya? Y ya ahí empezamos a tener una serie de acumulación de grasa. ¿Y para qué nosotros acumulamos grasa? ¿Para qué creen que acumulamos grasa? Me pueden ir escribiendo ahí en el chat sus opiniones, lo que piensan. Y nosotros acumulamos grasa, sobre todo las mujeres, para la sobrevivencia. Porque como anteriormente sucedía que nosotros teníamos periodos de carencia, la energía terminaba saliendo de la grasa acumulada. Primero se gastan los carbohidratos, que son las azúcares que tenemos en depósito y las que consumimos, y después empezamos a consumir las grasas. Y lo último que consumimos son las proteínas. O sea que si nosotros dejamos de consumir alimentos
¿Vamos a perder masa muscular? No. No, tendría que pasar un buen tiempo de no estar comiendo bien. ¿Sí? O lo que le pasa a los triatlonistas, a la gente que hace triatlón, que hace deportes muy extremos de mucho gasto, que no alcanzan a cubrir sus necesidades y empiezan a tener alguna cosa que llama sarcopenia, que es a empezar a consumir la parte muscular porque no alcanzan con la grasa y con las azúcares, los carbohidratos, a suplir sus necesidades. ¿Listo? Estamos diseñados para comer por lo menos 3 veces al día. Entonces, allí empiecen ustedes a darse cuenta qué está pasando con su cuerpo. ¿De qué nos estamos protegiendo? De la acumulación en exceso de la grasa. Nos estamos protegiendo de eso. Y esto tiene que ver mucho con una hormona que es la insulina. La insulina se encarga de llevar los excesos de azúcares, llevarlos a la formación de grasa y la formación de triglicéridos. Eso es la forma de acumular grasas. Cuando nosotros tenemos un hígado graso, significa que estamos comiendo muchos carbohidratos. La pregunta es, ¿por qué engordamos nosotros? ¿Por las grasas que consumimos o por los azúcares que consumimos? A ver, yo les he explicado muchas veces esto. Entonces quiero que escriban en el chat de lo que han entendido entre lo que la doctora Sandy y los otros compañeros han explicado. ¿Por qué engordamos? ¿Por las grasas consumidas o por los carbohidratos o azúcares que consumimos? ¿Cuál sería el principal? Describamos un plato convencional y ahí está la respuesta. Describamos un sancocho. Entonces, el sancocho, describámoslo. Papa, yuca, plátano. Arroz, en algunas partes maduro y bueno, o tostada. Van 6 fuentes de carbohidratos. 6 fuentes de carbohidratos. Y la porción de proteína ya no nos va a caber porque si consumimos tanto carbohidrato, ¿qué va a pasar? Ah, la pasta, además en otros países o en otros lugares. 3 fuentes de carbohidratos y una porción de proteína que debería ser la más grande, termina siendo la más pequeña porque además de eso no nos cabe después de tanto carbohidrato. ¿Y a dónde va a ir a parar esa comida? ¿A dónde va a ir a parar? Eso va a ir a formar grasa. Ya ahí se nos agotan todas las capacidades de utilización de carbohidratos y eso termina acumulándose en grasa. ¿Ya? Y entonces el hígado graso y todo eso. ¿Vale? Ah, que no podemos consumir entonces sancochito. Ah, una cosa es que eso se haga ocasionalmente, otra cosa es que se haga muy frecuentemente, que eso es lo que juega aquí. Entonces, ¿les queda claro? ¿Les queda claro por qué la insistencia de nosotros los médicos y los nutricionistas en cuanto al adecuado balance de los alimentos? ¿Cómo debería balancearse un alimento? Porción de desayuno, almuerzo y comida. Bueno, la pregunta con respecto a las sopas. ¿Para qué sirve la sopa? Para nada. Para nada. Por eso Mafalda y yo somos amigos. ¿Sí? Y por eso decirle a un niño que es muy tradicional de nuestros abuelitos, inclusive algunos de nuestros padres, tómese la sopita. Entonces aquí a mí sí yo digo, pues eso no sirve para nada. Mi papá es, tómese el sancochito. Ya nosotros por pena pues nos lo tomamos allá en la casa del papito que lo hace con tanto cariño, pero realmente eso no es un alimento que nos aporte gran cantidad de nutrientes. Entonces, la sopa es diferente, exactamente, es una costumbre, así nos enseñaron a comer. Pero como nosotros estamos generando cambios, o sea, la innovación, las capacidades de innovación que tenemos nosotros, y en esta época es mucho más grande, de decir, bueno, lo que me enseñaron, sí, te lo agradezco mucho, chévere tu información, pero hemos tenido ahorita la oportunidad de tener un conocimiento diferente y lo vamos a cambiar. Eso es lo que nosotros hacemos y para eso estamos nosotros aquí. ¿Con qué?
con argumentos. Con argumentos. Vale. Entonces, la sopa. ¿Qué diferencia hay entre una sopa y si quisiéramos algo líquido? Porque tenemos en Fusion sopas, ¿no? Entonces, van a decir, ay, la sopa de Fusion, ¿entonces qué? No, las sopas de Fusion son el ideal de una sopa y de hecho no son casi sopas, son cremas. Son prácticamente cremas y ahí está la diferencia. Si usted coge un pedazo de carne o de pollo, lo licúa, lo agrega a un agua que queda como concentrado, le pone verduras también licuadas, eso se convierte en una crema. Y ya con esa crema usted va a tener una fuente rica de proteína. Ustedes me escucharon que yo dije plátano, yuca, papa, ¿no? ¿Cierto o no? Yo no dije eso en la crema. Yo no dije eso. Yo dije proteína y verduras. Entonces, una buena estrategia para que los niños tengan consumo y se vayan acostumbrando a los sabores es una crema. Pero es de vez en cuando. De vez en cuando porque los niños necesitan, tienen que masticar. ¿Para qué tienen que masticar? Para que todo lo que la doctora Raquel nos ha enseñado, desarrollo de su cara, desarrollo de su parte mental, su parte cerebral, gracias a la masticación. ¿Listo? Bueno, entonces fabricar cremas es muy fácil. Proteína licuada, sin colar, por supuesto, verdura, agua y listo. Eso es una crema, ¿vale? Eso es una crema. Entonces, no se necesitan como unas recetas muy sofisticadas. En algunos países, Fusion tenía y de pronto vuelve y la saca nuevamente ya las cremas que venían en sobre, como los productos, y eso para nosotros ha sido salvador. Nosotros con las cremas salvábamos la patria en muchos lugares cuando estábamos por fuera. Y eso es perfecto. Ya pronto nos volverán. La pasta, sí. Por aquí, de niña me daba mi madre espaguetis con arroz inmaduro. Claro. Entonces ponle cuidado, Adri. El concepto de nuestros abuelos y nuestros padres es llenar la pancita. Llenarnos, sentirnos llenos. Nuestros abuelos, nuestros padres no tenían el concepto de nutracéutico o nutricional, o que esto nos aportara los nutrientes suficientes. Recuerden que ellos hicieron con nosotros lo mejor que sabían con lo que tenían. ¿Sí? Lo mejor que podían con lo que sabían y tenían. Entonces, eso no es que, ay, no, pues tan malos padres. No, no, no. Así es como a ellos los enseñaron y nosotros estamos para cambiar conceptos. Entonces, aquí a Adriana le daban espagueti, arroz y maduro. ¿Y ahí dónde está la proteína? Por ninguna parte. ¿Dónde está la ensalada? Por ninguna parte. Entonces, aquí le faltó a Adriana colocar y la pasaba con agua de panela. Que eso es lo que vemos nosotros en muchos hogares en nuestro país. Porque esa vaina llena. Y uno así no se muere de hambre, téngalo por seguro, con calorías no se muere de hambre, pero para nuestro propósito de mantenernos saludables y de mantenernos en ciertas condiciones o bajar de peso, pues esto ya no nos ayuda mucho, que digamos. Ah, ¿que sabe rico? Sí, claro. Y la CPM sabe muy rico, arroz, carne, papa, yuca, eso sabe riquísimo, pero nos queda faltando. Nos llenamos a punta de carbohidratos, lo de la sopa ya les expliqué. Ah, es muy rica y con cilantro, sí, claro, todo es muy rico y todo, pero podemos hacer, de verdad que podemos hacer alimentos muy nutritivos, muy similares a los que antes nos daban. Ah, sí, es que es tradicional. Nuestros padres nos enseñaron a que el consumo de sopa, mi mamá no podía comer sin tener la sopa ahí, sin tener un poquitico de caldo. Eso era había que hacerle, mi papá le hacía caldo si fuera un poquitico en un vaso para que tuviera su caldo, una cosa tradicional. Bueno, sigo leyendo, crema de carne, de zanahoria con pollo, listo. Y pide la receta, ya les iremos contando cómo hacer cremas para ayudarnos con esto. Los caldos de pollo o carne pueden consumir, sí, claro, pueden consumir, pero con el pollo y la carne, ¿no?
no después de haberle hecho una ducha al pollo o la carne, porque hay que, si usted le hace la ducha al pollo y la carne y le saca el pollo, pues por supuesto ya ahí ya no hay sino pura agua con sal y la grasita que queda del pollo, ahí no hay nutrientes como tal. Entonces, eso se llama, eso es un baño sauna para el pollo o la carne y pues así realmente pues no sirve. ¿Listo? No sirve. Ah, por ejemplo, sí, la tradición de Bogotá, el caldo de costilla. ¿Y qué es el caldo de costilla? Perdón si yo les piso los callos, sobre todo a mi esposa le piso los callos porque ellos desayunan con caldo de costilla. Lo único bueno del caldo de costilla es la costilla, ¿sí? Y el saborcito del caldo. Pero si vamos a ver, hay grasa, está la papa y el pedazo de carne. Realmente no es que sea, si no fuera, ahí lo salva pues el pedazo de carne de la costilla. Bueno, Marta tiene las recetas. Sí, y la mazamorra. Bueno, ¿saben qué es la mazamorra? Analicemos una mazamorra. La idea de esta charla, ¿qué es? Es que entendamos desde lo práctico lo que ustedes me ponen allí. ¿Qué es la mazamorra? Mire, aquí estamos, mi abuela me dio carne, ahí vamos muy bien. Carne, proteína. ¿Qué hace la proteína? Construcción de tejidos, reparación de tejidos, formación de cosas que necesitamos, como por ejemplo, vitaminas, necesitamos paredes de las células, necesitamos piel, necesitamos órganos, y la reparación de los músculos se hacen con proteína. Como nuestro peso seco, el 70% son proteínas, ¿qué necesitamos comer en mucha cantidad? Proteínas. ¿Y qué comemos? Carbohidratos. Grueso error. ¿Ya? Dijimos que el 70% de nuestro peso seco, sacándole el agua, es proteína, no dice carbohidratos, dice proteína. Entonces necesitamos proteínas para estar reparando constantemente. La mazamorra, ¿qué es? Tiene leche. Y la leche es una fuente más o menos de proteína. Pero tiene maíz. ¿Y el maíz qué contiene? Carbohidratos. El maíz son carbohidratos, son calorías. Entonces, la mazamorra sin leche vendría siendo una fuente de carbohidratos. Y si consumes carne, pues hasta ahí está la proteína. Pero papa, arroz y mazamorra ya son fuente de carbohidratos. ¿Vale? Los caldos de pollo pueden consumir. Ya les expliqué lo del desayuno bogotano. Entonces, ¿se debe consumir las 3 comidas principales? Sí. La recomendación para nosotros los adultos es como máximo 3 comidas al día. Como máximo, escúchenme muy bien, como máximo, no como mínimo, 3 comidas al día. Desayuno, almuerzo y comida. Existen personas que se han venido entrenando en los ayunos intermitentes, el ayuno, pero eso necesita un entrenamiento. Eso no es el tema de esta charla, porque eso no se puede tomar a la ligera. Eso se necesita hacer un entrenamiento metabólico, y eso es con dirección, con apoyo. ¿Vale? Caldito de costilla, bueno, aquí también. Mazamorra, sopa de harina de maíz, bueno, maíz ya sabemos qué es. La comida que llaman vegetariana se puede calificar como buena siempre y cuando el vegetariano tenga conocimiento de nutrición, porque el gran problema o tenga un acompañamiento de nutrición, porque ¿cuál es el problema de los vegetarianos mal dirigidos que se quedan cortos en nutrientes? Porque resulta que las carnes son ricas en minerales, hierro, son ricas en proteína y son ricas en algunas sustancias que no están en buenas cantidades en todos los vegetales. Entonces, si yo decido ser vegetariano, vegano, yo debo tener una dirección por parte de un nutricionista o de un médico que me diga, listo, dejaste de comer carnes, ponga esto en su alimentación. Organícela de esta forma, no a la ligera, no a la ligera, porque sí, si usted quita algunos alimentos, seguro que empieza a perder peso, pero no es una forma adecuada de perder peso sin dirección. Entonces, la respuesta es, sí, es buena la alimentación vegetariana, pero bajo de la dirección de alguien que conozca.
¿Y la quinoa qué es? La quinoa es una fuente de proteína, tiene los aminoácidos esenciales que nosotros deberíamos de consumir todos los días. ¿Cuáles son estos? Los aminoácidos que forman proteínas que no se encuentran dentro de nuestro cuerpo, sino que hay que consumirlos por obligación. La quinoa, el amaranto, son dos fuentes muy buenas de proteína. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Sí, algunos vegetarianos, no, y no solamente deficiencia proteica, sino que quedan cortos en algunas vitaminas. Algunos vegetarianos tienen esa situación. Y resulta que algunas deficiencias de vitaminas y minerales lo hemos podido nosotros notar cuando damos productos Fusion. Cuando la gente empieza a consumir nuestros productos Fusion, empieza a recuperar algunas cosas, no porque el producto Fusion sea milagroso, sino porque empiezan a tener nutrientes que probablemente estaban consumiendo en poca cantidad. Y al ponerle, por ejemplo, las vitaminas del complejo B del Vitaenergía, empiezan a sentir mejor vitalidad. Y no es por el producto, pues, oh, milagro, oh, Vitaenergía. No, no. Es porque empiezas a tener una adecuada administración y en repetición de una fuente de vitaminas del complejo B o de la vitamina C. Ah, bueno, cuando se come grano, esa pregunta es importantísima y vamos a entrar, aquí aprovecho para explicarle una cosita. Cuando se come granos, Cristina, cuando se comen granos no se debe comer proteínas. Resulta que sí. Y cuando nosotros comemos frijoles deberíamos de consumir idealmente arroz. ¿Y por qué? Porque resulta que necesitamos el complemento en aminoácidos que no contienen los frijoles o las lentejas. Los frijoles y las lentejas, las pepas, pues, los granos, son una muy buena fuente de proteína, pero digamos, una porción de carne tiene 20 gramos de proteína y una porción de pepas, de leguminosas, tiene menos proteína que una porción convencional de carne. Y a veces están incompletas en cuanto a aminoácidos esenciales. Entonces requerimos, además de eso, complementarlas. Por eso muchas veces recomendamos la pepa, el grano, con arroz. Pero en mi caso, yo recomiendo, si hacemos este cálculo, hagamos este cálculo, yo peso 70 kilos. Yo peso 70 kilos. El requerimiento proteico mío y en general es de más o menos entre 0.8 y 1 gramo por kilo de peso. O sea que yo requiero 70 gramos de proteína por día. Yo, en condiciones normales. Pero si yo hago ejercicio, entonces elevo esto al 1.5 o lo elevo a 2. Pero digamos que normal, yo tengo que haberme comido 70 gramos de proteína al día. Cada uno ponga allí, en la normalidad, cuánto es, según lo que pese. Y hagamos ese cálculo ligero. Una porción de 100 gramos de proteína tiene más o menos 20 gramos, perdón, de carne, tiene más o menos 20 gramos de proteína, más o menos. Y digamos que se absorbiera completica, 20 gramos. Un huevo tiene 7 gramos. Entonces, si yo me consumo un pedazo de pollo interesante al almuerzo y un pedazo de carne interesante a la comida, yo voy a tener ahí 20, 40 gramos. Y si yo consumo 2 huevos, voy a tener 54 gramos. 7 por 2, 14, serían 54 gramos. Y mi requerimiento diario está en 70 gramos en condiciones normales. Entonces, mi recomendación sigue siendo que hoy en día nosotros, para poder tener una adecuada cantidad de proteína en mi cuerpo, debo de complementar esa proteína. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago con las proteínas Fusion y también lo hago mezclando fuentes de proteína. Disminuyo los carbohidratos, o sea, disminuyo el arroz e incremento la cantidad de, por ejemplo, si como frijoles, le pongo huevo o le pongo un pedacito de carne para no quedarme corto en fuentes de proteína. Y algo muy importante, como necesito que la proteína pase muy bien del intestino hacia la sangre, debo de masticar despacio. Debo masticar muy bien la comida
que me meto a la boca. No comer a la carrera, porque si yo me lo trago entero, esa comida no va a tener buena digestión y no se va a poder absorber. Cora está protestando porque tal vez no le gustó la proteína, pero bueno. Alejandro, Yo tragué disculpa, ¿cuánto se calcula por kilo de peso? 1 gramo por kilo. 1 gramo por kilo. Para nosotros, pues, digamos, deportistas hasta 2.5 veces. ¿Ya? Entonces, hagan sus cálculos, más o menos, cuánto hay una tablita que ustedes buscan gramos de porciones, gramos de proteína por porción de alimento, y ahí les va a salir en Google cuánto tiene más o menos lo que ustedes requieren. Más o menos en pepas, lo que son frijoles, lentejas, la porción general son 7 cucharadas. Son 7 cucharadas, pero no llegan a los 20 gramos de proteína. La quinoa y el amaranto son unas semillas, son como unas semillitas parecidas al millo, y ellas se les pueden agregar a la sopa, se le puede agregar a la crema, pues, a la crema que se prepare, se le puede agregar al arroz cuando ya va a estar, se le puede agregar, y esto, pues, complementa la alimentación. Complementa también los requerimientos en proteína. Ayuda, señora Marta. ¿También esos gramos se consumen en cada comida? Tienes que distribuirlos, ¿O es los gramos por a lo largo del día? y son 70 gramos día. Ya como los distribuyes en el día, ya es dependiendo pues de tus porciones de comida. O sea, 70 gramos Y entonces, ¿por qué soy tan incisivo con la parte de masticación? Porque si te comiste 20 gramos de carne, pero no la masticaste, ella va a terminar al río Cauca y perdiste la platica. ¿Sí? Perdiste la platica. Porque ya va a pasar derecho, no alcanza, digamos que asimilar. Entonces, la quinoa y el amaranto, esas semillas se pueden preparar mezcladas con la comida convencional. ¿Qué debe comer una persona que tiene colon irritable? Entonces, me queda más fácil explicarle qué no debe comer, ¿sí? Es lo que más irrita el intestino. Lo primero que debe hacer es que una persona con colon irritable, y no se llama colon irritable, se llama síndrome de intestino irritable, porque lo que se afecta son todas las mucosas digestivas, sino que todo lo conocemos como colon irritable, se llama síndrome de intestino irritable. Lo primero que debemos de poner así a ciegas es bacterias probióticas. Lo primerito que debe ser el hábito de todos los días de una persona con el intestino irritado es poner bacterias probióticas. Por eso nosotros somos tan incisivos en la recomendación del Floralit, por las bacterias probióticas. Y otra recomendación es el consumo, es quitar definitivamente todo lo que induce al síndrome de intestino irritable, que es lo primero, los alimentos azucarados. El azúcar es una fuente de irritación, inflamación. Segundo, todo lo que sean químicos en la comida, preservantes, conservantes. Es por eso que ustedes nos ven insistir en el tema. Ay, no, es que ellos quieren vender los productos de Fusion. No, no, eso es lo que los médicos alternativos venimos peleando hace más de 20 años. ¿Sí? Quitar los químicos en los alimentos, preservantes, conservantes, colorantes, saborizantes, todo eso, porque resulta que eso es dañinísimo e inflamatorio para el intestino. Aquí los aprecio mucho que estén aquí, pero le tengo que decir que la leche. La leche es de las cosas que más inflama el intestino. En la mayoría de personas induce alergias, induce ruptura, separación de las células intestinales y producen un intestino permeable. Entonces, los lácteos y los de ahorita peor, que vienen llenos de químicos y residuos de antibióticos y todo eso. Se los digo con conocimiento de causa. Me lo contó un productor de leche. Entonces, no es un cuento. Además de ricos en hormonas y cosas. Bueno, quedemos así. Entonces, los lácteos. Y lo otro que es muy inflamatorio para el intestino son esos alimentos que venden embutidos. Los embutidos, salchichón, salchichas, eso tiene una gran cantidad de sustancias que son
carcinogénicas. Traducción, producen cáncer. ¿Ya? Producen cáncer. Ah, lo que pasa es que, doctor, pero es que a mí me invitaron hoy a comer perrito caliente en la esquina. Y es que hoy es sábado, ¿no? ¿Qué hago? Pues cómaselo. ¿Para qué se estresa? Si usted toda la semana ha estado cuidando su intestino, un perrito caliente hoy no le va a dañar todo su cuerpo. Estamos al menos de que seas alérgico a ese tipo de alimento. Pero resulta que si es la excepción hoy y mañana es la hamburguesa y pasado mañana es la pizza y así, pues ahí sí no hay permiso para comerte eso. La yuca y la papa son fuentes de carbohidratos, ¿ya? Son fuentes de carbohidratos. Tienen alguito de fibra y unos cuantos minerales, pero son fuentes de carbohidratos. ¿Cuáles son los alimentos esenciales que tiene para la persona que tiene el hígado inflamado? Entonces, lo que una persona con el hígado inflamado no debe consumir definitivamente son los carbohidratos. Los carbohidratos y todo lo que le hablé para el intestino. O sea, entre más trabajo le quitemos al hígado, mucho mejor. Entonces, los medicamentos, los químicos en los alimentos, el azúcar para no poner a trabajar a nuestro hígado, la fructosa que viene en las bebidas azucaradas que nos venden supuestamente que son de frutas, esa fructosa se debe evitar porque pone a trabajar mucho más nuestro hígado. Entonces no puedo comer fruta, sí, la fruta la puedes consumir, pero ¿cuál es la diferencia entre la fruta masticada y las bebidas que te venden? Es que la bebida masticada, la fruta masticada tiene fibra que retiene la absorción de esas azúcares y entonces hace que la fruta sea mucho más saludable, ¿ya? Que es un concepto diferente a la fruta machacada y además de eso colada. Listo. Y me pregunta por aquí. Ya. Es más o menos la mitad. Aquí más o menos calculamos 2 libras 1 kilo. ¿Ya? 2 libras es 1 kilo, más o menos. En cucharadas, en porción de frijoles serían 5 cucharadas grandes. Y una porción de carne convencional es más o menos 100 gramos. 100 gramos. Y de arroz, lo que pudieras comer si quitaras otras fuentes de carbohidratos sería una tacita tintera de arroz, la medición de una tacita tintera. O sea que eso es bien poquito, ¿no? Es bien poquito. Entonces, empiecen a calcular sus platos. ¿Cómo están de carbohidratos sus platos? Arroz, papa, yuca, plátano y carne. Eso. Antes, 1 gramo de proteína por kilo, si eso es más o menos lo que... No la tengo, Cristina, la preparación, pero si alguien le quiere aportar algo a Cristina para preparar el amaranto y la quinoa, sobre todo los duchos en comida. Yo soy ducho en comer, pero no en preparar. Eso es lo único que le puedo decir. Sí, entonces aquí sí, y no me da pena decirlo, mi esposa lo sabe. No, yo le echo comidas ricas, pero no soy especialista en cocina, entonces no podría decir eso. Eso. Las almendras, bueno, gracias, Ivette. ¿Qué son las almendras? Las almendras son los famosos frutos secos, que de una vez aclaremos, no incluyen el maní. El maní es una leguminosa. Y el exceso de maní, el consumo en exceso del maní, no es muy bueno para tu hígado, y eso hay algunos estudios. O sea que consumirlo todos los días no es tan saludable. Pero los frutos secos que son las almendras, el marañón, me ayudan. Almendras, marañón, ¿cuál es el otro? Bueno, la macadamia, esas son frutos secos. Un fruto seco no requiere preparación. Usted una almendra no necesita prepararla. Usted la saca y se la come. En cambio, el maní, usted no lo puede comer crudo. Si usted come un maní crudo, se intoxica porque es rico en cianuro. Igual que el frijol. No se consume. Uno prepara los frijoles y también calienta el maní para quitarle los tóxicos. ¿Sí? Para convertir el químico que contiene el maní y que contienen los frijoles. ¿Vale?
Ah, vale. La pregunta es, ¿de dónde viene el calcio si no consumimos leche? Eso es un cuento que nos han metido, Ivette. Te cuento que nos han querido mostrar que la única fuente de calcio que nosotros tenemos es la leche. Y yo les quiero contar algo y eso está comprobado. La leche sí tiene calcio, pero resulta que sus efectos son descalcificantes. ¿Ya? Porque al ser tan inflamatoria, los nutrientes nos absorben porque inflaman el intestino, entonces no podemos absorber calcio. No hay una buena forma de absorber calcio. ¿Qué contiene calcio en buenas cantidades? Otros alimentos. ¿Conocen el apio? El apio es una rica fuente de calcio. Algunas leguminosas como las lentejas son fuente importante de calcio. ¿Ya? Las verduras contienen calcio. En nuestro producto, ¿cuál es una muy buena fuente de calcio? Les cuento pues. ¿Quién me dice un producto que es riquísimo en calcio? O que permite la absorción de calcio. El líquido y fibra. Exactamente, el líquido y fibra. Permite, o sea que uno le puede dar a las embarazadas un líquido y fibra todos los días. Y le va a tener una buena oportunidad de buena absorción de calcio. Y resulta que el calcio para absorberse necesita unas buenas condiciones intestinales. Y no tener tantos competidores a su alrededor en cuanto a nutrientes. Entonces, y tenemos como una saturación de la capacidad para absorber calcio. O sea que los 600 miligramos que trae la tableta de calcio cuando nos la formulan en la consulta, no es capaz de absorberse toda. A mis pacientes, como yo ya tenía este conocimiento, a las embarazadas que yo trataba les decía, parta la pastica en 4. Y va a poder absorber mayor cantidad de calcio, no va a saturar la absorción del calcio. Ustedes van aprendiendo, ¿cierto? Bueno. Bueno, entonces ustedes preguntaban, sí, pero los productos como el Bioprotec tiene calcio. Qué rico en calcio el Bioprotec. Y entonces, ese sí absorbe poder de fusión. Pues les cuento, la oligoquelación, la biotecnología aplicada al producto, hace que ese calcio se pegue a los aminoácidos y eso se absorba y ahí sí entre a formar parte de nuestro organismo. Y eso es lo que hace el producto Fusion. Genera un proceso de oligoquelación o aminoquelación, se llama esto, que es pegar los minerales a los aminoácidos para que se absorban mejor. Y eso ya hace que nuestros minerales pasen de intestino hacia la sangre. Bueno, la leche de almendra se puede tomar, sí, la leche de almendra se puede tomar, pero entonces no puedes botar el ripio. El ripio que queda después de exprimir la almendra te lo puedes preparar en algún alimento o agregárselo al arroz, como quieras. Pero no lo botes, que ahí están los nutrientes también. El huevo. Yo personalmente todos los días lo como. ¿Y qué nos puedes decir? Que nosotros los adultos debemos de consumir un mínimo entre 3 y 4 huevos al desayuno. No sirve. No me hables si le pones la clara y la yema y nada. Yo con esa teoría no la voy. Para mí, póngame un huevito enterito, delicioso. No lo frite, eso sí, porque perdemos el año. Póngamelo como quiera, pero no me lo vaya a fritar. Y no me le separe las partes. ¿Sí? Porque hay otros alimentos que producen alteraciones del colesterol y todo eso. Y eso sí, quítenmelo de la dieta. Pero el huevito, déjemelo allí. 3, 4 huevos al desayuno. ¿Vale? ¿Listo? Y como les digo, yo también lo utilizo para complementar las proteínas en alguna parte de la dieta. Por ejemplo, una parte del desayuno, otro almuerzo, comida. ¿Vale? Sobre todo con las pepas. Y es un producto nutricionalmente muy bueno. De hecho, el Bioprotec tiene un componente del huevo. De ahí se saca una parte de las proteínas del Bioprotec. Bueno, las macadamias, las nueces, el pistacho son fuentes de proteína. El ajonjolí es fuente de aceites. Fuente de aceites, de aceites omega. ¿Ya? Se le puede agregar al arroz, pero se le debe agregar cuando ya el arroz va a estar. ¿Sí? Cuando el arroz vaya a estar. De hecho, no le tienes que agregar aceite al arroz, sino que le agrega el ajonjolí cuando el arroz ya está secando, para que eso suelta como un aceitico y ese aceitico ayude mucho más con el sabor del arroz y con el que no se pegue, es que dicen, ¿no? Que no se pegue a la olla. ¿Vale? La quinoa la ponen una copa en su arroz. Listo. Aquí nos está dando Ivette una receta de cómo usar la quinoa. Y Marta le va a compartir
las recetas con la quinoa. ¿Qué pasa si se come huevo también en la noche? Me iba a dar risa, pero ya no. Resulta que depende. Depende porque si se consume temprano, vas a poder tener una mejor digestión. Me explico temprano. Te lo comes a las 6 de la tarde y te vas a caminar. Y ya que lo pusimos sobre la mesa, vamos a hablar. Si usted no quiere subir de peso y que el alimento transite y se mueva bien, ¿y por qué me iba a reír del huevo? Porque el huevo de noche en algunas personas les cae un poco pesado. Pero no es porque el huevo sea malo, es porque comemos y nos sentamos a ver televisión o nos acostamos a dormir. Y ahí la digestión se pone muy, muy lenta. Entonces el huevo fermenta, el huevo produce gases y bueno, y ahí se pone como difícil la dormida. Amaneces gris al día siguiente si comes huevo y te acuestas a dormir. Bueno, la recomendación ¿cuál es? Con respecto al consumo y a la caminata. Los chinos dicen, come y camina 100 pasos y vivirás 100 años. Es un dicho que tienen los chinos. ¿Y cuál es la idea? Que cuando nosotros comemos y caminamos, activamos el tránsito intestinal. Y esto hace que el alimento circule y que la energía del alimento circule. Ustedes me oyeron hablar en una charla que ya les empecé a hablar de energía. Pues les empecé a compartir esta información. Porque pues yo tengo información guardada y la he aprendido y no la había compartido, no sé por qué. Pero entonces los alimentos tienen energía. Y nosotros debemos de aprovechar la energía de los alimentos y debemos de hacerla circular. La energía va a ir de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y los alimentos también tienen esa función energética. Y al caminar movemos esa energía, activamos la producción de mejores enzimas y todo esto.